Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Hoy es viernes 26 de agosto. Aquí una temperatura muy bonita, 24 grados en España, tarde soleada. Ya dando los últimos tumbos del verano y de... Bueno, los últimos tumbos, todavía queda un poquito hasta el veintitantos de septiembre, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, viernes. Ya saben que los viernes dedicamos a poner en vídeo los libros míos. Y este libro que nos toca hoy es, ya saben, se titula Reflexiones al otro lado del Jordán. Y bueno, recoge las impresiones a lo largo de unos años, desde que yo publiqué en mi libro Finisterre al borde del Jordán, de alguna manera pues acampado en Gilgal, ¿no? Por eso dice Reflexiones al otro lado del Jordán, habiendo cruzado y tal. Y hoy nos toca una joya que yo amo, es algo maravilloso que el Señor trajo pues en aquel tiempo cuando yo pues necesitaba revelación y el Señor me hablaba de reposar, de entrar en el reposo, de descansar, de estar quieto, dejar que de las cosas. Pero cuán difícil es, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible eso de que yo no tengo que hacer nada, que simplemente tengo que estar quieto y dejar que el Señor haga las cosas y te pullan por aquí, te pullan por allá y el pastor y el otro y no sé qué? No. La esposa o el esposo, ¿cómo estarte quieto? No, tú tienes que hacer, tú tienes que ayunar, tú tienes que ir a más cultos, tú tienes que leer más la Biblia, tú tienes que hacer más devocionales, ir a más retiros y más y más y más y más. Hasta que uno llega al final de sus fuerzas, a la extenuación total, y es como un cadáver andante que necesita la revelación del cruce del Jordán. Y para mí este libro de Malcolm Smith, un inglés que luego fue a vivir a Estados Unidos a desarrollar su ministerio en Brooklyn, yo tuve el gusto de conocer en Madrid a un amigo de él que lo conoció en Inglaterra, un español, estaba en Remar, Pedro, pero no me acuerdo el nombre, y le presté este libro que lo leí yo y se lo dejé a él, ¿no? Y este libro pues lo lee uno y yo me acuerdo que los primeros capítulos pues eran mucha paja, no decía nada y tal, ¿no? Pero más adelante en el libro, casi incluso al final, estaba este capítulo que es el que da título al libro, que se titula La verdadera solución del problema. Este es el libro, tiene aquí la portada, este es el autor, esta es la portada del mismo libro que yo leí, ahora no sé si seguirá siendo con esa portada. Y esta, que ven, es una imagen de una gaviota planeando sin hacer esfuerzo, simplemente dejándose flotar en el aire, dejándose mecer y llevar en el aire, que es un símbolo muy bonito de lo que es la vida en el espíritu. Sería mejor un águila, ¿verdad? Pero el Señor le mostró esto, pues que estaba en una playa, lógicamente no podía ser un águila, sino pues otra ave. En este caso el Señor eligió la gaviota. Y bueno, pues vamos a leer el capítulo. Y después las notas que yo hice, aquí van numeradas, sería bueno en cada número hacer el comentario, pero como está bastante abajo, por no andar subiendo y bajando, que sería muy farragoso y más complicado, pues lo leemos luego, pero yo creo que va a quedar perfectamente entendible y perfectamente bien. Así que espero que aquellos a los que el Señor les está llamando a una rendición, al descanso, al reposo de Dios, a salir del Pentecostés y entrar en la edad de tabernáculos, cruzando el Jordán de la muerte al ego, a la carne, al yo, a las obras muertas, a la religión y al humanismo, al activismo, pues seguro que les va a impactar. Y espero que el Señor los ilumine como me iluminó a mí. Y a mí, no, veremos más, ¿no? Porque hay más ejemplos
libros que el Señor me trajo. Y en este caso recuerdo que, fíjese, yo era un lector voraz y me leía todo lo que venía. Iba a la librería en Manuel, aquí en Bilbao, y compraba, todas las semanas compraba libros. Y una vez, pues mira, el Señor se apiadó de mí y sacaron una oferta de libros antiguos, viejos, pues que tenían las editoriales, restos, no sé si fue la editorial CLIE, creo que sí. Y bueno, pues los tengo allí, pues los vamos a vender barato. Yo me acuerdo que los compraba, creo que a 100 pesetas, no sé, sería el equivalente ahora, pues quizás a 3 euros o 5 euros, una cosita así como mucho, ¿no? O menos quizás, ¿no? Les hablo de hace 22, 23 años, yo creo que cuando leí este libro. Y bueno, pues yo me beneficié porque en esos libros había muchas cosas que no, pero encontré verdaderas capítulos, algunas cosas maravillosas que me bendijeron muchísimo y por poco dinero. Entre ellos yo tuve un negocio de coches clásicos para bodas y demás, y pues le pedí al Señor que me recomendara un libro que fuera barato y bueno para regalar a aquellos que alquilaran mis vehículos para una boda, para un evento. Y entonces pues el Señor me trajo precisamente una serie de libros, que me acuerdo que era un libro de un autor alemán, de Wilhelm Busch. Está el artículo también puesto en el blog Tabernáculos, creo. Y se titulaba Jesús nuestro destino, ¿no? Y pues era un libro que a mí me salía prácticamente regalado. Y entonces yo, pues bueno, no, claro, era uno, pero yo tenía que regalar muchos, ¿no? Y entonces, pues bueno, el Señor colaboró conmigo y luego me mostró en algunas ocasiones, 3 o 4 ocasiones, que ese libro pues había llegado a unos lugares muy especiales de gente que lo necesitaba, gente que lo estaba buscando, gente que estaba en el adventismo, gente que tenía una hija en coma de 5 años, otra persona que recuerdo que habló conmigo en el coche, que era el padrino de una boda y que tenía un cáncer terminal ya con metástasis. También recuerdo que una vez llegó a un matrimonio que estaba celebrando sus bodas creo que era de oro o de plata, y que alquilaron el coche para celebrar el evento, y resulta pues que ella era creyente de muchos años de una iglesia, de la iglesia evangélica de Las Arenas, del pastor Luna. Y luego él un día me encontró, oye, tú le regalaste a estos un libro, ¿qué tal? Y no sé qué, y no sé cuántos. Bueno, pues resulta que el hombre pues no iba a la iglesia y no se había convertido y tal. Y fíjese por dónde el Señor lo fue a llevar a recibir ese libro. Supongo que el Señor lo usaría. También recuerdo una vez la persona que lavaba los coches antes de hacer el evento, pues tenía una niña que iba a hacer la comunión y tal, y bueno, pues a cambio de los lavados o unas cosas me dijo a ver si le prestaba el coche, que lo quería conducir él, se lo dejé y tal, y lógicamente pues le regalé también el libro, y resulta que cayó un libro para su mamá, y me dijo que su mamá, que le había gustado, que tal, que no sé qué, que le había resultado una bendición. Les cuento eso para que vean que cuando el Señor está con nosotros. Y recuerdo que era una época muy triste a la vez, pero fue para mí la senda de la fe, el camino real de que habla Isaías, o la senda real, donde vi milagros más que nunca, ¿no? Realmente con aquel negocio, que por otra parte fue un Ismael que yo engendré, empujado por las circunstancias, ¿no? Pero que el Señor no quería, y el Señor, pues a pesar de eso, como al Ismael de Agar, ¿no? Que dijo, lo bendeciré, y la verdad que bendijo ese Ismael muchísimo, para usarlo para bendecir a mucha gente y a mí también. Bueno, me he salido un poquito del tema en el preámbulo, y vamos allá para que no se nos alargue mucho la cosa. La introducción. El autor revela en el libro la experiencia personal en su ministerio en Brooklyn, Nueva York. En el capítulo precedente venía contando cómo la frustración y el fracaso de todos sus innumerables esfuerzos ministeriales le llevaron a presentar su dimisión ante la congregación que pastoreaba, y solo ante la insistencia de ésta accedió a postergar su decisión hasta la vuelta de unas vacaciones.
que cambiarían su vida para siempre. ¿Has llegado a alguna parte? Los énfasis, este parece que el capítulo se titulaba ¿has llegado a alguna parte? La verdadera solución del problema debía ser el libro. Los énfasis y las notas explicativas en el capítulo son míos. Los días siguientes los pasé como un sonámbulo, comiendo tumbado en la playa. O sea, ellos se fueron de vacaciones, parece ser a Hawái, territorio de Estados Unidos, pues para que este hombre se retirara, reflexionara y todas estas cosas, ¿no? Se fue con su esposa para allá. Los días siguientes los pasé como un sonámbulo, comiendo tumbado en la playa, andando al azar por los bazares del pueblecito, echándome sobre la cama y dormitando por la noche. Cuanto más intentaba no pensar, tanto más me preocupaban los mismos problemas, así que en vez de relajarme, me puse más y más tenso y nervioso. Bueno, ahí esos indican que más abajo vendrá una nota relativo a ese punto, por si ustedes quieren buscar luego y descargar el artículo del blog. Los taxistas eran unos gansos estúpidos. Los turistas exhibían invariablemente los rasgos más inanes y ordinarios. El servicio en los restaurantes era pésimo. Me sentía quejoso de todos y de todo. Ya saben, si ustedes han sentido en algún momento así, que todo les molesta, quejándose de todo, pues son las dos raíces del ego, que son la incredulidad y la murmuración o queja. La incredulidad, que en realidad es miedo, ¿verdad? Poco a poco acabé por no hablar con nadie y pasaba más y más tiempo en el cuarto, tumbado sobre la cama recapacitando. Sabía que el rumbo que seguía me llevaría a un mal paradero, pero como en una pesadilla no podía evitarlo. Por encima de todo, me daba cuenta de que echaba a perder las primeras verdaderas vacaciones de Jan, mi esposa, que Jan, mi esposa, había tenido. Y esto no hizo más que irritarme más, porque me hacía sentirme culpable. Unas vacaciones fantásticas y aburridas, como si estuviéramos dando vueltas en una zapatería. Si solo pudiera cobrar algo de ánimo por amor de ella, después de mostrarme tanto amor, lealtad y paciencia, merecía algo bastante distinto. Al menos podía tratar de hacerle comprender que mi cabeza era un revoltijo. Cuando la miraba, sus ojos me decían cuánto quería ayudarme. Pero esto era un infierno y no estaba dispuesto a arrastrarla a ella conmigo, aunque me dolía que pensara que no le tenía confianza. Un día al anochecer estábamos cenando en la terraza que daba a la bahía. Había palmas y lianas que crecían por entre las peñas del acantilado y se acercaban al mar. El aire olía a flores exóticas y a lo lejos se oían los cánticos de pájaros extraños. Yo iba cortando la carne en mi plato y haciendo un esfuerzo por levantar los ojos de la mesa le pregunté, más que nada por romper el silencio, ¿qué crees que deberíamos hacer? El Señor te dirá lo que tienes que hacer, dijo Jan quedamente. No te preocupes, todo saldrá bien. Y tú sabes que, sea lo que tengas que hacer, yo te acompaño contenta. Qué esposa más maravillosa, ¿verdad? Incliné la cabeza asintiendo con el deseo de que Dios me lo dejara saber. Cuando todavía nos faltaba una semana para el regreso, conocimos una pareja que estaban encantados con todo lo que a mí me aburría. Pude ver la mano del Señor en esta amistad y le di las gracias. Así, por lo menos, Jan no recordaría este viaje como algo desastroso. Fuimos a la playa los cuatro. De tan brillante el día parecía esmaltado, uno de esos días que justifican los carteles de propaganda de las agencias de turismo. En Hawái era difícil recordar que era diciembre. Andábamos despacio, sintiendo la arena caliente que se nos metía entre los dedos de los pies. De una freiduría se desprendía un olor que me recordaba a Coney Island. Escondido entre las palmeras y encima del tejado de la parada, el altavoz de una radio llenaba el aire con las notas de Sueño con una Navidad blanca.
Sin motivo, la escena me molestó porque casi todo me irritaba. Esta vez me indigné viendo que alguien podía profanar la playa con aquel olor a grasa y aquel ruido estrepitoso. Quería volcar la parrilla de la parada, coger un palo y aplastar el altavoz. Me sobresalté al darme cuenta que estaba a punto de realizarlo. Nos deslizamos entre los bañistas y recuerdos de mi juventud en la playa de Southampton se agolparon en mi mente. Era un rapazuelo otra vez, jugando con la arena, con la muchedumbre alrededor y el olor a pescado y patatas fritas. Finalmente lo dejamos todo atrás, la gente, los olores y la música. No veíamos nada más que una playa desierta. La blanca arena se extendía en sus suaves ondulaciones, tornasolada por la luz del sol. Las olas azul oscuro de la bahía subían playa arriba, dejando una estela de espuma. Las palmeras, bajo cuya sombra andábamos, estaban inmóviles. La calma era absoluta. La escena parecía una tarjeta postal. Jan y la otra pareja se echaron al mar para nadar un rato. Yo me excusé. Anduve un poco más adelante y me tumbé bajo unas palmeras usando una toalla como almohadón. Arriba, las hojas cruzándose formaban un marco cuadriculado contra el cielo. Una nube que otra cruzaba la cuadrícula de hojas y a lo lejos se oían personas riendo. A 6 pulgadas de mi mano derecha me miraba inmóvil un lagarto que, de repente, dio un salto y se perdió entre las piedras. Era un día caluroso, soporífero, y cosa rara, yo estaba relativamente en paz conmigo mismo, pero no sabía cuánto tiempo duraría. En aquellos momentos me encontraba bien. Si por lo menos pudiera durar, pensé. Pero mi mente no podía quedar en paz. Los pensamientos se deslizaron otra vez por el mismo cauce de siempre. Qué lástima sería tener que regresar a la ciudad dentro de poco, cuando Jan empezaba a disfrutar. Me dije por dentro mientras los veía nadar tranquilamente en la bahía. Traté de parar en seco el pensamiento. No era una idea completa, pero ya era demasiado tarde. ¿Regresar a la ciudad? ¿Regresar a qué? No sabía lo que haría. Las preocupaciones aparecieron de nuevo, solo que esta vez arrastraron otro pensamiento. No era una idea completa, parecía más bien una insinuación leve. ¿Por qué no volver? Ya has descansado, tu mente será productiva, te vendrán ideas que revolucionarán la Iglesia y harán acudir a las personas a Cristo. ¿Por qué no hacer otro intento? Eso lo ponemos en negrita. ¿Por qué no hacer otro intento? Has estado también deprimido antes y siempre te has recobrado. De eso es lo que se trata, de una ligera depresión. ¿No quieren los miembros que vuelvas? Va, hombre, va, anímate y regresa. ¿Le suena esa voz? Pues es la voz del diablo, que cuando el Señor nos llama al reposo, Él nos llama a la actividad. Una vez más, otra vez más, otro poco más. Quizás esta vez te faltó algo. Mira, haz ahora un poquito más de ayuno, o trata mejor a esa persona, esfuérzate, verás como ahora sí. ¿Por qué no hacer otro intento? Ese es el susurro del diablo en nuestra nuca con su aliento fétido. Me di media vuelta y apoyé la cabeza sobre mis manos en la arena ardiente. No, esta solución quizás hubiera sido buena antes, pero ahora ya no. Esta vez sabía que estaba acabado. Así tenemos que llegar nosotros a sentirnos acabados, señores. Es al punto donde nos quiere llevar el Señor. Me había visto bien a mí mismo y ya no cabía la autodecepción. El graznido de una gaviota me llamó la atención y me puse boca arriba para ver si podía avistarla. Estaba dando vueltas en las alturas, quietas las alas como suspendida por un hilo invisible, usando una corriente de aire como propulsión. Les repito lo que hacía la gaviota, que es una imagen vívida de lo que es el reposo en Dios o el reposo del Señor. Estaba dando vueltas en las alturas, en los lugares celestiales, quietas las alas, es decir, en quietud, en confianza, en reposo y en descanso serás salvos. En quietud y en confianza será
tu fortaleza, como suspendida por un hilo invisible, usando una corriente de aire como propulsión. O sea, es el aire el que le aporta la fuerza, el Espíritu Santo, el viento del Espíritu, y el hilo invisible pues es la mano del Señor, ¿verdad?, que lo sujeta. Traté de imaginar cómo me vería ella desde aquella altura, una pequeña mancha apenas visible bajo aquellas palmeras. Así es como me veía Dios a mí, como una motita de polvo. No, Dios conocía cada cabello de mi cabeza, conocía cada célula de mi cuerpo y cada átomo de cada célula. Conocía cada cosa que me había ocurrido, cada pensamiento o sentimiento que había tenido. Y no solo conocía todo esto, sino que me amaba con un amor tan perfecto que no cabía en la comprensión humana. Ahora en negritas, un amor del que no era digno, que me había sostenido cuando merecía que me dejara caer. Entonces, ¿por qué, Padre?, pregunté en voz alta. ¿Por qué me dejas fracasar? Tú sabes que he intentado muchas veces hacerlo bien y ya no puedo más. Ha quedado agotada toda mi inspiración. He hecho todo cuanto sabía para servirte y edificar tu iglesia, y todo para nada. ¡Nada! Aun si tuviera otras ideas no me fiaría de ellas. No, Señor, estoy acabado, no puedo continuar, y lo digo de veras, y no voy a retroceder de lo que digo. Fue entonces que él habló, de modo claro y sencillo, unas palabras que me penetraron hasta el tuétano de los huesos, que hicieron volatilizar en mi mente el tormento que me atenazaba. Palabras que pararon en seco lo que estaba diciendo, palabras como una ráfaga de fuego, una revelación, después de la cual mi vida ya no podía volver a ser como antes. Por fin lo has visto, tú no lo puedes hacer, nunca te he pedido que lo hicieras, yo, solo yo, puedo edificar mi iglesia. ¿Quieres hacerte a un lado para que pueda edificarla yo a través de ti? Bueno, repitamos este diálogo maravilloso entre el Señor y él, ¿no?, en su mente, su corazón. Palabras como una ráfaga de fuego, una revelación después de la cual mi vida ya no podía volver a ser como antes. Bueno, primero las palabras de él. Entonces, ¿por qué, Padre?, pregunté en voz alta. ¿Por qué me dejas fracasar? Tú sabes que he intentado muchas veces hacerlo bien y ya no puedo más. Ha quedado agotada toda mi inspiración. He hecho todo cuanto sabía para servirte y edificar tu iglesia, y todo para nada, nada. Aun si tuviera otras ideas no me fiaría de ellas. No, Señor, estoy acabado. No puedo continuar, y lo digo de veras, y no voy a retroceder de lo que digo. Entonces vino la revelación del Señor. Por fin lo has visto. Ya era hora, me dijo a mí, cuando yo le dije que me rendía y que me dejara ser un jornalerito ahí en un portal de un condominio, un edificio, con algo suficiente para comprar libros cristianos y poder ir a los cultos y sustentarme. Estaba fuera de la casa en esta experiencia en la que el Señor me llevó al final de mi religiosidad, que era yo el titán de la pradera, el más chache, el que más se esforzaba, el que más hacía en la iglesia, ¿no? Bien, pues él me dijo, bien, ya es hora, ahora quítate de en medio y déjame hacer a mí. Esas son las palabras que él me dijo a mí. Y a mí me recordó pues al hijo pródigo cuando vuelve en sí, digo, Señor, déjame. Eso es lo que tenemos que hacer, volver en sí. Bien, le digo, Señor, por fin lo has visto, tú no lo puedes hacer, nunca te he pedido que lo hicieras, solo yo puedo edificar mi iglesia. ¿Quieres hacerte a un lado para que pueda edificarla yo a través de ti? En aquel momento un haz de luz entró en mi alma, una luz que hizo desaparecer toda oscuridad y me abrió los ojos en un instante podía ver claramente. La luz de aquella simple verdad iba aumentando y adquiriendo la fuerza de un enorme río que recorrió todo mi ser y cortó un cauce en mí, completamente nuevo. Era un río que arrancaba de cuajo los árboles y la maleza acumulada desde hacía años, y se los llevó con su corriente. Un torrente impetuoso que arrancaba los mismos cantos, revelando en el fondo la verdad de Dios. En aquel momento, que pareció una eternidad, la luz barrió cada rincón de mi ser y me dejó libre,
Iluminó todas las preguntas que tenía y las contestó todas. Ahora sí que podía ver. Todo era claro como el día. El sol de justicia había salido, llevando la salvación en sus alas. Me incorporé apoyándome en los codos, algo aturdido y emocionado, como un hombre que ha tropezado con un tesoro cuantioso y se da cuenta paulatinamente que no tendrá que trabajar o preocuparse más, es decir, esforzarse o preocuparse más. Era una sorpresa que atontaba, porque el hombre había encontrado ese tesoro en su propio patio, lo había pisado, se había sentado sobre él, incluso lo había usado como escabel para hacer sermones, pero no lo había descubierto hasta este momento glorioso. Sentí que me estaba riendo interiormente, una risa que procedía del centro de mi ser, y me di cuenta que hacía meses que no reía. Ahora el gozo del Señor empezaba desde adentro. ¡Oh, qué simple y a la vez qué profundo, qué glorioso! Estaba claro que sólo Él podía edificar su iglesia. Qué necio, arrogante y pagado de mí mismo había sido al intentar hacerlo por mi propio esfuerzo. Qué insensatez intentar hacerlo con los recursos y técnicas del hombre. Su obra, ¿a quién más podría pertenecer? De repente la naturaleza que me rodeaba adquirió nueva vida. Era como si la viera por primera vez, la belleza delicada de las frondas de la palmera, su corteza rasposa, la maravilla de las lianas sinuosas colgando de los árboles como lazos. Todo reflejaba la gloria del Creador, aun el lagarto que había desaparecido en el fondo. Dios, cuán grande eres. ¿Te tendré que ayudar en tu labor creadora? ¿Te he de echar una mano para hacer un mundo? ¿Te he de enseñar la estructura de las moléculas de los granos de arena? ¿Cuánto menos me necesitas para que edifique tu iglesia? Padre, perdóname por mi presunción ridícula. ¿No le recuerda esto a los diálogos del Señor con Job al final de su experiencia? Ahora, bajo esta luz podía entender cómo habíamos podido alguna vez sentir y conocer la presencia vibrante del Dios viviente. Claro, en medio de lo frenético, de la actividad, ¿cómo? Había ocurrido en aquellas raras ocasiones en que nos habíamos apartado a un lado, hecho a un lado, y dejándole el paso libre sin darnos cuenta. Y yo había repetido durante años esta verdad con los labios sin saber lo que decía, ¿verdad? Que muchos la predican y muchos lo decimos con nuestra boca, pero esto hasta que se hace carne en su corazón tiene que pasar ese proceso que nos lleva al final de nuestra fuerza, pero más allá de todo posibilidad de volver a hacer un intento. Para que el Señor entonces nos hable y nos traiga la revelación que Él tiene y que Él quiere darnos. Ahora, en aquella sola palabra de Dios que penetró todo mi ser, vi a Dios en su tremendo poder y grandeza. Todos mis esfuerzos de obrar por Dios estaban hechos polvos. Obrar por Dios. Aquí no todas las negritas se las estoy advirtiendo a ustedes, pero cuando lo lean o vean el vídeo, pues ustedes mismos las podrán ver. Eran un insulto a semejante majestad. Nuestras ayuditas a Dios son un insulto a su semejante majestad. Ante su gloria no podía hacer más que dar alabanza, rendir culto y saltar de alegría. ¿Podía hacer yo la orquídea que crecía en aquel arbusto? ¿Podía hacer que rielara el sol sobre la laguna en la aurora de la mañana? ¿Podía hacer que subiera o bajara la marea? No, ni tampoco podía lograr el nacimiento espiritual de un alma. Tampoco podía unir a un grupo alrededor de Jesús. Era su obra y sólo suya. Cada vez lo iba viendo más claro y tenía miedo de perder algo, de que se me olvidara algo. Se me reveló como un chorro de luz, especialmente acerca de vivir la vida cristiana. En negrita, vivir la vida cristiana, vivir y vida.
no es una religión, es una vida, no son ritos, es una vida, no es un conjunto de prácticas o tradiciones, es una vida que nos es dada. Esta era un área que conocía, en la cual me había gozado desde hacía años, que el cristianismo significaba que Cristo vive en mí. Estos últimos años se habían empañado, estos últimos años se había empañado la claridad de esa verdad, pero ahora vi de nuevo que mi salvación dependía del todo y por todo de Él. Solo podía presentarme sobre la base de lo que Jesús ya había hecho. La obra era suya y estaba consumada. Sí, la obra de Cristo está consumada, la obra de la primera venida. Lo mismo podía decirse de compartir su obra. La única parte que me correspondía era la sumisión y la consagración completa a Él. Él me iba a usar cuando, dónde y como lo creyera conveniente. Yo tenía que ser dirigido por Él, no ser más que una herramienta en su mano, un cauce por el cual Él pudiera fluir sin estorbos. Solo un cauce. ¿Cuántas veces había cantado esto en los himnos? Perdón. ¿Cuántos sermones había predicado sobre este tema sin entender lo que significaba? No era yo recibiendo alguna ayuda de Él el que había de hacer su obra, sino Él, y yo debía seguirlo arrastrado por su potencia, por su poder. La iniciativa, con negritas y letras mayúsculas, la iniciativa, esa palabra es crucial, recuérdenla, nosotros no tenemos que tomar iniciativa, Él es el que tiene que iniciar cualquier acción y entonces nosotros le seguimos, y ahí cuando vienen las cosas, ahí cuando Él fluye a través de nosotros. La iniciativa, la idea, la dirección, la fuerza vigorizante y sustentadora, todo, con mayúsculas también y en negritas, salía de Él. Él lo hace todo. Yo no era sino un pequeño trozo de madera llevado por la corriente sin esfuerzo por mi parte, arrastrado por una fuerza avasalladora, la fuerza de todo un río. Suena eso al río de Ezequiel, que nos arrastra y no hacemos pie, ¿verdad? Llega un momento que nos arrastra y ya no podemos hacer nada porque no hacemos pies, simplemente somos llevados y empiezan a ocurrir sucesos en nuestra vida que nos destrozan y que nos llevan para aquí y para allá hasta que acabamos pues ahí, en la playa de su gracia. Una gaviota subía por el espacio y viró de súbito, y mi espíritu estaba con aquella gaviota arriba en los cielos divinos. Apenas movía una pluma, todo esto en negritas. Se dejaba llevar por la corriente de aire. De igual manera era llevado yo por un espíritu invisible sin esfuerzo alguno por mi parte. Y exclamé, ¡aleluya!, cuando vi lo que ya era mío en Dios y que solo me faltaba reclamarlo, recibirlo, no con esfuerzo, no con técnicas para lograrlo, simplemente aprendiendo a seguir la dirección del Espíritu y dejarme ser llevado a alturas y logros fuera de mi alcance. Le pedí perdón por mi orgullo a lo largo de los años, por la perfección profesional, entre comillas, que había reemplazado al Espíritu Santo. Le di gracias por cada contrariedad y decepción del año pasado. Le di gracias por cada detalle que había contribuido a quebrantarme. Le ofrecí alabanzas por haber aplastado mi amor propio hasta el punto de no quedarme resto de confianza en mí mismo. El Espíritu Santo me hacía ver el hecho de que solo somos piedras que viven. Él nos tiene que poner en el sitio adecuado. Una piedra no puede ponerse por sí sola para formar parte de un edificio. Ha de ser labrada y puesta por el constructor. Así que a mí me era imposible realizar el propósito de Dios en la vida. Él debía realizar su propio propósito en mí. Parecía como si dijera, vivid en voz pasiva. No os esforcéis, dejad que yo viva y obre por medio de vosotros.
Yo era el que había vivido hasta entonces. Yo era el que había vivido, el que vivía. Me había aferrado a una promesa de Dios y había procurado convertirla en realidad por mis propios medios, como hicieron Jacob y su madre, por la fuerza de la carne. Lo había intentado con toda el alma, con todo mi ser. Ahora comprendía que Dios lo era todo, no solo la promesa, sino todo lo que rodea a la promesa. La única contribución que podía hacer era rendirme a su voluntad, someterme a Él, escoger que Él fuera el todo en todo. Moví la cabeza y cogí un puñado de arena y la dejé deslizar por entre los dedos. Había sido tan tonto. Se oyeron gritos de alegría desde la orilla del agua. Jan se acercaba corriendo con la toalla volando en el aire. «Es hora de cenar y nos espera el autobús», dijo jadeante. Paró y me miró atentamente. «¿Has llegado a alguna parte?» Algo debía verse, algo debió notar en mí, ¿no? Se puso su vestido sobre el bañador, mirándome como si esperara respuesta. «¿Has llegado a alguna parte?» Había ido al cielo y regresado. Había subido a la gloria, había visto al Santo de Israel. Yo que había estado muerto vivía con otra vida. Había oído a Jesús, le había visto como el todo en todo, que no necesitaba ninguno de mis esfuerzos de pigmeo. Fíjese que este es un cristiano pentecostal y que dice que ahora vivía con otra vida. Es que hay otra vida superior a la vida en Pentecostés, que es la vida de resurrección. La vida victoriosa. Bien, había oído a Jesús, le había visto como el todo, le había visto, ahora le había visto, no solo oído, visto como el todo en todo, quien no necesitaba ninguno de mis esfuerzos de pigmeo, pero que podía edificar su iglesia valiéndose de mí si quería hacerlo, donde quisiera y como quisiera hacerlo. La carga inmensa estaba fuera, el yugo pesado, el yugo difícil, que es el impuesto por nuestra carnalidad y por el diablo, se fue. Se había desvanecido, fluía un río de agua viva por mi corazón. Quería saltar gritando para que todos me oyeran. Es su obra, no la mía. Poseía la paz, todas las piezas encajaban, el rompecabezas estaba resuelto. Pero no salió ningún grito de nada, se me trabaron las palabras en la garganta. Además, un nuevo pensamiento me volvió a poner en estado de alarma. Espera a que vuelvas a la ciudad, entonces verás lo que pasará. Da otro vistazo a la congregación y ya verás lo que pasa. Pronto estarás en el mismo desasosiego de antes. Muy pronto. ¿Te atreves a romper el corazón de Jan diciéndole que no hay problemas? Vale más que esperes hasta que puedas demostrarlo. Otra vez la hedionda voz del diablo con su aliento fétido, ¿verdad? Hablándonos para echarnos para abajo. Pero el glorioso testimonio salió de mí balbuceante. Balbuceante. Creo que volveremos a Brooklyn. Él sabía que ahora allí las cosas iban a cambiar, porque ahora le iba a dejar al Señor que hiciera las cosas y construyera su iglesia a través de él, ¿no? Sin embargo, por dentro estaba aturdido por lo que había visto, todavía preso de un gozo inefable. Un gozo inefable. Recuerden que el gozo sobrenatural brota en el momento más oscuro de la noche. En el paroxismo del dolor, allí brota el gozo. Camino al autobús, la freiduría nos saludó con su olor a Coney Island y prorrumpí en alabanzas a Dios. De la radio salía atronador: «Venid, fieles todos». Ahora no me pareció ofensivo en lo más mínimo. Era música del cielo y los ángeles no podían cantar mejor. Mi corazón se unió con el coro: «Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor». Dense cuenta que aquí era música de celestial. Ahora ya
cuando uno se quita las gafas de color oscuro, ¿verdad? De Pentecostés, del desierto, de la tribulación, entonces empieza a mirar las circunstancias con otro color. La vida es de otro color, porque nos hemos quitado las gafas oscuras de la depre, ¿verdad? Subimos al autobús y yo continué cantando por dentro, usando otra letra que cantábamos con otra melodía, porque solo Él es digno, porque solo Él es digno, porque solo Él es digno, Cristo el Señor. Bien, yo pongo aquí una nota. En el capítulo siguiente, si recuerdo bien, el autor relata cómo regresó a sus quehaceres cotidianos, pero esta vez en reposo y en descanso. Simplemente atendía sus asuntos rutinarios, sin ningún afán, sencillamente esperando en Dios, sin tomar iniciativas, sin planificar ni hacer nada. Unos meses más tarde, una señora, miembro de su congregación, le invitó a su casa para que compartiera el mensaje de salvación con algunos de sus familiares y amigos. ¿Quién tomó la iniciativa? El Señor a través de la señora, no él. Le dijo, oye, prepárame un grupo, que voy para allí, ese grupo en casa, y mira a ver si invitas a gente, que hace tiempo que no traes a nadie, y empuja que te empuja, y empuja que te empuja, ¿verdad? Con forceps, la obra del Señor, con forceps. En la reunión algunas personas aceptaron la salvación en Cristo y acudieron a la siguiente reunión y quisieran hacer sus propias reuniones. Otra vez, ¿quién toma la iniciativa? No Malcolm, oigan, bueno, ustedes ahora hagan una reunión en su casa. No, ellos le pidieron que fuera a sus casas. ¿Quién toma la iniciativa? El Señor. En fin, el Espíritu iba añadiendo a los que tenían que ser salvos. La congregación creció y creció y creció, y prodigios y señales ocurrían con frecuencia. Bien, mis notas explicativas sobre esta experiencia de rendición y entrada a la vida victoriosa. Las notas 1, 2 y 4. Es un estado característico de aquellos que aún no han cruzado el río de la muerte, el Jordán, que separa la vida en la carne, el desierto, de la vida en espíritu o en victoria, que es la tierra prometida. Estado que puede llegar a un grado increíble de indignación y agresividad. La incredulidad, que es el miedo, y la murmuración, que es la ingratitud, la queja, como raíces del ego, de la rebeldía, aún no habían sido atajadas en las experiencias o extirpadas en las experiencias de muerte y sepultura que dan acceso a la vida de resurrección o vida victoriosa, en la que son contrarrestadas con los antídotos de la quietud y la gratitud, respectivamente, y en ese orden, dando lugar a la paz y al gozo. Si ustedes conocen mi libro Ginesterra fuera del Jordán, incluso tienen un dibujo, un infograma, donde verán que aquí pues tengo la incredulidad, debajo le aplico la quietud, y entonces se produce como consecuencia la paz. Cuando me quedo quieto y apuesto al milagro, apuesto solo a lo que haga Dios, entonces automáticamente viene la paz de Dios, no ya la paz con Dios que tenemos cuando nos perdonan los pecados, sino la paz de Dios aquí en el corazón. Y luego tenemos las otras raíces del ego, que son dos. De este otro lado tenemos la incredulidad, la incredulidad es la anterior. Tenemos la queja o la ingratitud, que lógicamente cuando viene la gratitud, la alabanza, entonces ¿qué ocurre? Pues que se produce el gozo por debajo. Esas son las consecuencias. Es decir, a la incredulidad le aplico la quietud y se produce la paz. A la murmuración, a la queja, le aplico la gratitud, la confianza, la gratitud o la alabanza, y entonces se produce el gozo. Porque ahora no es como antes, que alabábamos y alabábamos a la fuerza, porque nos decían que había que hacerlo, pero por dentro nuestro corazón no estaba en ello. Y por eso dice la meditación es: levantad el corazón en vuestras manos, no solo levantar las manos, el corazón tiene que estar envuelta en la alabanza. Entonces, cuando ya nos hemos quedado quietos y hemos muerto, y estamos en paz, entonces sobre esa base de la paz ya puede haber una alabanza genuina, porque tenemos la paz. El Señor ya está llenando toda la casa. Bien.
Bueno, y aquí vamos a ver que esto siempre me pasa lo mismo. Bien. Dando lugar a la paz y al gozo. El 5. Cuando en nuestro crecimiento... Sí, el 5 está bien. Cuando en nuestro crecimiento espiritual nos vamos aproximando al estado cadavérico. Vamos a ver, perdónenme que aquí esto no está puesto en verdana. Vamos a ponerlo todo igual, en verdana. Cuando nuestro crecimiento espiritual nos vamos aproximando al estado cadavérico hediondo del miserable de mí, en Romanos 7:24, estamos próximos a nuestra experiencia de muerte y descenso al sepulcro, en términos del alma, de nuestra vida anímica. El Señor en su misericordia nos apareja un ambiente propicio, la calma del silbo susurro apacible, el cireneo que cargue con la cruz, que nos empeñamos a subir, pero hasta el Señor la soltó. Llega un momento en que tu cruz, hermano, que seguramente es la que tú te has impuesto, la vas a tener que soltar, para que otro la cargue. Que cargue con la cruz, cruz que ni el mismo Jesús pudo llevar hasta la cumbre del Gólgota, cruz que ni el mismo, aparecen la María que nos ungirá para la sepultura y los José de Arimatea y Nicodemos, que reclamando nuestro cadáver, nos descenderán de la cruz, nos administrarán las especias aromáticas y nos introducirán en el sepulcro, en el cual, cadavéricamente quietos como el muerto Lázaro, esperaremos la voz, es decir, la revelación o luz resucitadora, sal fuera. Que para este señor fue, para Malcolm Smith fue la revelación de la gaviota. A esas alturas aún no tenemos la paz con nosotros mismos, sino el autoaborrecimiento, el hastío hasta la muerte y un cansancio hasta la desesperación total. Nos sentimos solos y abandonados de todos y aún de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estado propio de los lugares de Getsemaní y Gólgota, a los que hemos sido invitados para compartir por experiencia. Ahora por experiencia solo recibimos subjetivamente al creer, pero lo tenemos que recibir, lo recibimos objetivamente al creer, porque tenemos que recibir subjetivamente por experiencia. Lo que un día recibimos en semilla al momento del engendramiento del Espíritu, eso fue, ahora lo tenemos que recibir por experiencia. El fruto se ha producido. Cristo ha sido formado en nosotros. La medida de los sufrimientos de Cristo que nos ha sido asignada por el Padre, por supuesto, solos y fuera del campamento, llevando su oprobio. Hasta aquí una y otra vez acabábamos introduciendo nuestra mano, para ayudarle a Dios a realizar el milagro o la promesa que nos había prometido, que nos había hecho, vamos a poner mejor para no ser redundantes, que nos había hecho. Aunque intentábamos quedarnos quietos, acabábamos sucumbiendo en un nuevo intento carnal, una enésima maquinación o manipulación de las personas o las circunstancias para ver si lo conseguíamos. Pero, llegados a este punto, ya no haremos ni un solo intento más, sino que estaremos definitivamente acabados, muertos y listos para ser sepultados. 7. Ya de algún modo y por revelación estamos intuyendo que para cruzar al otro lado tendremos que acatar el veredicto de muerte y el sepulcro, firmar el consentimiento, de alguna manera, para que nos sepulten, y quedarnos quietos en espera de ese hilo divino, vamos a poner divino, aquí también, divino, y de ese aire propulsor que la resurrección nos traerá en sus alas. Al igual que en el 8, al igual que en los casos de Job, Peniel o del aposento alto, Dios no hablará hasta que, habiendo fracasado definitivamente, estemos totalmente acabados, consumidos e incluso callados. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Guarda silencio ante Yahvé y espera en él.
Dios hablará cuando toda palabra y todo intento humanos hayan cesado, incluso nuestra oración. Sí, incluso nuestra oración. Los muertos no oran. Solo la quietud y el silencio confiados harán que Dios nos vindique en una gloriosa experiencia de resurrección que nos introduzca a la vida en el reino de la gracia. La oración, luego vendrá otro tipo de oración, que será la oración de contemplación, de quietud, etc. La oración mística, como la quieran llamar. 9. Sin mí nada podéis hacer. Nada es nada. Tenemos que hacernos totalmente a un lado. Tenemos que abandonar la posición de piloto, soltar el volante, bajarnos y dejar que el hasta ahora copiloto, el hasta ahora copiloto, vamos a ver con mayúscula porque es el Señor que lo llevamos de copiloto, se siente al volante y nosotros colocarnos en la posición de copiloto, por no decir en el maletero. Si no saltamos del avión por miedo, que es la incredulidad, que es desobediencia, vean Hebreos 3, 18 al 19, nunca comprobaremos que el paracaídas funciona. ¿Usted quiere que el paracaídas ver si funciona? Va a tener que saltar al vacío. Si no soltamos la rama a la que nos agarramos para no caer al precipicio, nunca comprobaremos que la mano de Dios nos sostiene. Si no nos quedamos quietos, nunca comprobaremos que Dios es Dios. Salmo 46, 10. El 10, la nota 10. En tu luz veremos la luz. Salmo 36, 9. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Luego le puso otra vez las manos y vio de lejos y claramente a todos. Marcos 8, 25. Y volvió e hizo otra vasija. Jeremías 18, 4. La primera nos sirve. La del viejo hombre nos sirve. Esa vasija tiene que ser deshecha. Y entonces el Señor hace una nueva. Ahí lo tenemos de nuevo, por toda la Biblia, esto está por toda la palabra de Dios. La vida de resurrección nos introduce en la luz, trae la verdadera revelación de lo que es la vida cristiana real. Y ahora hablamos de vida, no de religión. Vida auténtica frente a la religión insulsa. Antes vivíamos en el sucedáneo de la religión humanismo, haciendo cosas para Dios en lugar de recibir de gracia lo que el Padre tenía para nosotros sus hijos. El cristianismo no consiste en lo que los hijos hacen para el Padre, sino en lo que el Padre ya hizo y hace para sus hijos. Es el paso de las obras de la ley, obras con mayúsculas, a la vida, con mayúsculas, vida en la gracia. Cuando nos volvemos, y estamos hablando de un giro de 180 grados, es decir, en dirección contraria como estamos caminando escuchando la voz de Dios por detrás en la nuca, entonces ahora nos giramos y entonces vamos a tener al Señor de frente y ahora entonces sí, tenemos que caminar en esa dirección. Cuando nos volvemos, el velo se cae. Que dice Corintios 3:16, cuando se conviertan, eso es convertirse, volverse, entonces el velo, la ceguera judicial, la ceguera de la Odisea desaparece. Solo cuando Abraham entró en total obediencia, y esto por obra de la gracia de Dios, al separarse de Lot significa velo, estuvo listo para la visita de Melquisedec, el príncipe de paz. 11. El enorme río de Ezequiel 47, que cuando ya no hacemos pie, es decir, soltando todas las amarras humanas y artificiales, nos arrastra en total dependencia de Dios y marca un antes y un después. Un cauce de muerte al ego que arranca de cuajo toda la maleza carnal del viejo hombre, dejándolo sepultado en el fondo del río. Josué 4:9. Y a mí me pasó literalmente, Señor, una conferencia de hombres en Madrid, en el Escorial, en las que organizaba Gregorio Jacobs, por si alguno lo llegó a conocer, pues predicaron sobre este pasaje. Enrique Bremer, además, el predicador mexicano de Tijuana. Y habló de esto, y el Señor me habló muy claro, y a partir de ese momento empezaron a precipitarse los acontecimientos en mi vida, hasta que al final pues acabé saliendo de la casa, saliendo de la congregación, y llegué pues a esa experiencia que les conté antes, donde me rendí
Y le dije, Señor, bueno, venga, me rindo. Entonces dijo, yo pensaba que me iba a decir, venga, no, hombre, inténtalo otro poco, tranquilo. No, y el Señor me dijo, ya era hora. Ahora quítate de en medio y déjame hacer a mí. Ya era hora. José. 12. Hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Textos que reflejan esta experiencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. A partir de aquí ya no voy a vivir yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Se cuenta que el día bíblico comienza en la tarde, se adentra en la noche, el desierto, Pentecostés, la oscuridad, las tribulaciones, las pruebas. Después viene el amanecer, la luz de la aurora. Aquí, cuando se produce esta experiencia de rendición, después de cruzar el Jordán y salir del lado de la resurrección. Y entonces esa luz va creciendo hasta que el sol llega arriba, a la vertical del mediodía, a la plenitud de la filiación de la madurez. Bien, cuando nacemos de nuevo nos quedamos embarazados de Cristo como María del Señor. Ahí tenemos la Pascua, la justificación. Mientras somos santificados, Cristo es gestado en nuestro interior. En Pentecostés es la gestación, donde somos santificados y a través de la obediencia el Señor escribe la ley en nuestro corazón. Y cuando morimos a nosotros mismos para entrar en resurrección, damos a luz a Cristo en nosotros. Esos son los tabernáculos, ¿de acuerdo? Antes de esto, Jesús habitaba solo en nuestro espíritu, con poca o nula cabida en nuestra alma. Ahora ocupa ambos, ya no vive nuestro yo. Ahora Cristo se ha entronizado y le dejamos vivir su vida en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Cristo el todo y en todos, dice Colosenses 3:11. De oídas, que ya lo hemos citado antes, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo que usted tenga un tío que le ha dejado una herencia o que vive en América, en el caso de yo que vivo en España, y me hablan del tío y me hablan del tío y el tío y el tío, y yo creo en el tío, incluso he hablado con teléfono con el tío o le he escrito una carta y él me ha contestado, pero un día el tío viene a España o yo que estoy en España voy a Argentina y me encuentro con mi tío. Eso ya no es lo mismo, ¿verdad? Eso ya es estar con él, verle cara a cara, tocarle, abrazarle. Eso es. De oídas te había oído, de oídas, pero ahora mis ojitos te ven. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo el todo en todos, Colosenses 3:11. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Job 42:5. La vida cristiana, como el día bíblico, comienza en un ocaso que lleva nuestro ego hasta su noche, para luego amanecer sueltos los dolores de la muerte, en novedad de vida, hasta alcanzar la plenitud o perfección del mediodía. Hasta entonces hemos estado cargando un cadáver, tocando un cadáver, estamos contaminados por la muerte, y luego aparte a esa muerte se van los dolores de Getsemaní y del Gólgota. Del otro lado esos dolores son sueltos los dolores de la muerte por la resurrección. 13. Descubierto, ahí es cuando salimos sin olor, nuestras ropas salen sin olor a humo después de haber estado en el horno de la tribulación, como Sadrach, Mesach y Abednego, por ejemplo, los compañeros del profeta Daniel en Babilonia. 13. Descubierto el tesoro, que es Cristo en nosotros, podemos ahora sí por experiencia, sentarnos con Cristo en los lugares celestiales, esperar que todos nuestros enemigos sean puestos por Dios como estrado de nuestros pies, Salmo 110:1, e ir entrando en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, Efesios 2:10.
Ahora entramos en armonía con el Creador y con su creación y caminaremos con la vaselina, entre comillas, del Espíritu y no con el calzador de la carne. La vida en el Espíritu es con vaselina. La vida en la carne, que es lo que hay en Pentecostés, en la edad de Pentecostés, va con calzador, va friccionada, como iba Balán cuando el burro le apretó su pie contra el muro, ¿verdad? Así vamos. 14. El momento más oscuro de la noche precede al clarear del día y en la más densa oscuridad es cuando el gozo sobrenatural profundo brota desde adentro. Se rompen las fuentes del gozo. Aleluya, porque en la nada descubrimos el todo. Job 42. 15. Sí, con la luz volvemos en sí, como el hijo pródigo. Y nos damos cuenta de cuán orgullosos, necios y ridículos fuimos tratando de ayudarle a Dios a hacer su obra. Notas 16 y 17. Como Job nos damos cuenta de nuestra presunción e impotencia al tratar de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. También descubrimos la gloria de la nueva creación y descansamos en las obras perfectas y consumadas de Dios, alabándole por su sabiduría y magnificencia. Descubrimos el insulto que suponen para Dios todas las obras muertas, las ayuditas a Dios, ayuditas a Dios, como decía Malcolm de Pigmeo, que son las obras buenas, entre comillas, de la carne que hacemos sin que Dios nos haya mandado a hacerlas. Las obras buenas que proceden del árbol del conocimiento, no del de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, de los dos. Es el mismo árbol. Pero si no vienen del árbol de la vida, si no son obras en las que Dios ha tomado la iniciativa, nos ha mandado a hacerlas, no son, son buenas entre comillas. Dios no puede aceptar algo que procede de un árbol inmundo, de un árbol que no le pertenece a Él. Bien, las obras buenas de la carne, es decir, las obras muertas, que hacemos sin que Dios nos haya mandado a hacerlas y que son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Saben que se está refiriendo retóricamente a una compresa, ¿no?, que usaban las mujeres para su flujo menstrual. El 18, abiertos nuestros ojos, solo caben ya, abiertos nuestros ojos, ya sea abiertos nuestros ojos, solo caben ya la sumisión, la obediencia y el silencio. Solo confianza y gratitud inmensas. Solo reconocer que no somos más que pámpanos portadores de la savia que la vid y no nosotros produce y hace fluir a nuestro través. Ya no planificaremos ni tomaremos la iniciativa ni nos esforzaremos por empujar las cosas nosotros. Nos sentaremos en la grada y aplaudiremos a nuestro gladiador con mayúsculas que está en la arena, que es quien lucha por nosotros la pelea. Apartaos, pues dice, porque la guerra no es vuestra sino del Señor, le dijo el Señor a Josafat. Triunfaremos en su victoria, dice 2 Corintios 2:14. Triunfar quiere decir celebrar, alegrarse, aplaudir la victoria de Él. Como los seguidores aplauden cuando su equipo de lo que sea gana el partido, ¿verdad? Entonces le aplaudimos y victoreamos. Eso es triunfar. Nosotros así tenemos que hacer en la victoria de Cristo. Lo único que podemos hacer es jalear a nuestro gladiador. Linda imagen, el 19, la nota 19, la de la gaviota planeando sin mover las alas de lo que es la vida ascendida, vida tras del velo, vida en el espíritu, vida victoriosa, vida de resurrección, andar en el espíritu, es decir, espíritu humano mezclado con el Espíritu Santo, el shalom de Dios, la vida en los lugares celestiales.
estar sentados con Dios en los lugares celestiales. 20. La vida en voz pasiva o vida de quietud no es pasividad, sino una relajada espera expectante de quien aguarda las instrucciones de su comandante antes de obrar. Imagínase al soldado que está delante de la puerta del capitán, pues allí quieto hasta que salen y le dan una orden. Mientras tanto no se mueve. Entonces sí. El 21. Como Jacob, llegamos a nuestro Peniel, donde derrotados por Dios, ser derrotados por Dios y claudicar es vencer, es la paradoja maravillosa de Peniel, quedamos rengos espiritualmente como Jacob que cojeaba, y así nosotros ahora ya andamos rengos porque ya nos tenemos miedo a nosotros mismos, ya andamos ahí, ya no somos como Pedro, Boanerges, Pedro igual, no, los hijos del trueno, ahora ya hemos probado el látigo y quieto. Y con el asiento de la fuerza natural quebrado, ahora andamos en temor y temblor de forma vegetativa o automática. Ya no es fingido. Esto ahora es de forma vegetativa o automática. Amigos, qué diferencia. Que nos sobrevienen inconscientemente cuando somos tentados a meter la mano de nuevo delante de Él. Ya no daremos ni un paso sin su dirección previa, sin su iniciativa. Ya no trataremos de obrar para conseguir por nuestros medios lo que Él nos prometió o para ayudarle, entre comillas, a hacerlo. Ya no serán engendrados más Ismaeles por nuestra impaciencia. Ministerios que hemos engendrado que no teníamos que haber engendrado. Cosas, actividades que no teníamos que haber, en las que no teníamos que habernos metido, porque Dios no ha estado en eso. Ahora somos Israeles. Yahvé es príncipe. Eso es lo que quiere decir Israel, que han conocido la soberanía de Dios. Israel quiere decir que Dios, es decir, la partícula él se refiere a Dios, gobierna. La última parte se refiere a Dios y la primera Irra se refiere a la acción que realiza Dios. En este caso, Dios gobierna. Así como Daniel, por ejemplo, quiere decir que Dios, él, es la justicia. Dani es justicia. Y no que Jacob entonces es hecho príncipe. De alguna manera es un príncipe de Dios también. Pero ahí el príncipe, el que manda, el soberano, la soberanía de Dios, es por fin nosotros reconocemos que solo Dios hace su obra y que nos tenemos que estar quietos. Y que Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, y nosotros solo podemos decir, a nosotros solo nos resta decir amén, sí buena. 22. Antes vivíamos dando vueltas en el desierto de nuestro activismo carnal para ir a ninguna parte. Josué no pudo cruzar el Jordán con el pueblo hasta que todos los hombres de guerra hubieron muerto. Josué 5:6. Dejaremos todo esfuerzo de pigmeo y soltaremos de verdad las pesadas cargas que por pesadas no son de Dios, pues su yugo es fácil y ligera su carga. Mateo 11:30. Cargas y yugos que nuestro orgullo nos impedía soltar. El 23. Bendita paradoja. Cuando ante una crisis amenazadora quitamos los ojos y el pensamiento de cómo resolverla por nosotros mismos o de descender a Egipto en busca de ayuda. El préstamo de la mamá, el amigo influyente, no sé, descender a ayuda a Egipto. Y nos abandonamos en Dios, el miedo se va y viene la paz. Esta es la estrategia, yo le llamo la estrategia de Josafat, y es algo recurrente en toda la Biblia, segundo de Crónicas 20. Al miedo, que es la incredulidad, le aplicamos el antídoto de la quietud y el resultado es paz, la paz de Dios. Nota 24. A la murmuración, que es la queja o ingratitud, le aplicamos el antídoto de la gratitud, que es la alabanza, y el resultado es el gozo. Pero mucho ojo, la alabanza solo funciona cuando hemos muerto a nosotros mismos
De lo contrario, no será genuina. Es decir, sobre la base de la paz que nos trajo la vida de resurrección, entonces es válida la alabanza. Si no, es fingida, es afectada. Bien, aquí les dejo otros artículos relacionados que, como lo vamos a leer seguramente, pues bueno, ahí los tienen. Se titula Bendita dimisión, que son las experiencias espirituales de muerte y resurrección del creyente, de Major, Ian Thomas, y Ungido para la sepultura, de Oruga Mariposa, que es un artículo del que les habla. Bien, pues mis queridos amigos, viernes terminamos la semana. Hasta el lunes les emplazo, Dios mediante, para continuar con el estudio de Apocalipsis. Saben que estamos ya casi finalizando el libro séptimo. Creo que estamos ya en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el libro séptimo, que el libro séptimo va hasta el capítulo 19. Y bueno, pues es un estudio muy interesante y muy actual. Hasta entonces, disfruten, descansen, relájense en Dios, mediten en todas estas cosas y que Dios les ayude y les ilumine para poder descansar en Él y cruzar el Jordán y entrar en la vida victoriosa. Que Dios los bendiga y los guarde a todos.